Esta predicación la titulé Ser Perfectos y vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 45. Y dice la palabra de nuestro Señor así: para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quien los aman, dice con signo de intro, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? ¿Qué nos enseña nuestro Señor a través de su palabra? El sol sale para todo el mundo, así como la lluvia para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no hace excepción de personas, ¿sí? Eso es lo que nos enseña en su palabra. Pero nos habla a nosotros como iglesia que si nosotros nada más amamos a los nuestros, o sea, ¿qué tienes de más? Si eso es lo que tiene el mundo. El mundo quiere a sus hermanos, a su familia, a su descendencia, pero eso es lo que nuestro Señor nos está exhortando, que nosotros como iglesia no debemos de pensar ni de ser igual, ¿sí? Él nos enseña que amemos aún al peor de nuestros enemigos y que lo bendizcamos, ¿sí? Y eso va a ser lo que va a cambiar el entorno de que se refleje Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y en la medida que nosotros estemos obedeciendo lo que Él nos está enseñando, en esa medida vamos a ir a recibir el crecimiento, la sabiduría y la perfección que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Porque Él produce el querer como el hacer, ¿sí? Y Él es el que da el crecimiento, eso fue lo que dijo Pablo. Entonces, si nosotros nos sometemos a lo que Él nos enseña, pues todo es vano. Fuera de Él, dice la palabra que ni una hoja del árbol se mueve. Todo es vano. Y si la iglesia no lo capta y lo guarda en su corazón, así puedan pasar años y más años y más años, y la persona va a ser la misma. No va a venir un cambio en su vida, ¿sí? Que realmente reflejemos a Jesús de un pasado y un presente y un futuro, ¿sí? Porque cuando uno nace no se queda niño. El niño siempre va creciendo. Cuando nace toma leche y después de una edad ya empieza a digerir el alimento sólido hasta la plenitud y la madurez que él puede elegir el alimento que quiera comer. Y nosotros también tenemos que ir creciendo en sabiduría e inteligencia, ¿sí? Porque como nuestro Padre, Él es sabio, Él es inteligente. Y de esa misma manera nosotros tenemos que tomar un hábito y ser un hábito en nuestro diario vivir. Porque no se trata de nada más aquí en la iglesia, en tu fuente de trabajo, en la calle, en tu casa, donde quiera que tú te encuentres, que sepas quién eres y de quién eres. Mucha gente no tiene identidad. ¿Y por qué no tiene? Porque no conoce a su Padre. Si tú dices que Él es tu papá, tú tienes que saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Pero las personas que no tienen identidad no saben, porque no lo conocen. Y así hay mucha iglesia que no tiene identidad, ¿sí? Por eso hacen lo que quieren. Y aquí no se trata de hacer lo que queramos. Nuestro Señor nos llamó para tener comunión con su Hijo Jesús. Y si tenemos una relación y una comunión con Él, Él es el maestro de maestros. Y Él es el que nos va a enseñar a nosotros como sus discípulos o como sus servidores, para que su plan y su propósito se cumpla aquí en este mundo a través de cada uno de nosotros. Y de todos aquellos que Él vaya integrando, ¿sí? A todos aquellos que Él vaya añadiendo a su iglesia. Porque no está el hombre capacitado para decir, voy a traer, no. Su Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer. Y no es con espada ni con ejército, ha dicho Jehová, es con mi Santo Espíritu. Él tiene el poder, Él es el que convence de todo pecado y de toda maldad.
Y si no se nos revela Jesús en nuestras vidas, siempre vamos a ser que estamos gestándonos dentro de. Nunca se nos va a revelar y nunca se va a revelar Jesús en nuestras vidas. Lo que va a ocasionar que vamos a ser causa de dolores y de problemas a nuestro Padre. Porque cuando una persona va a concebir un hijo, ¿qué vienen? Dolores. Y después que lo concibe, ya nada es igual. Ya ha producido el fruto de un nuevo ser. Y eso es lo que tiene que haber hoy en día en la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Cuando no produce ese fruto es porque no está Jesús. Porque Jesús es el constructor. Y cuando Jesús toma el control de tal o cual persona o de tal cual familia o cual nación, Él se mueve porque Él sigue trabajando. ¿Sí? Y no trabaja en aquellos que siguen haciendo su voluntad. O sea, es el yo y es el yo. No. Tú no eres nadie ni yo soy nadie. Simple y sencillamente estamos aquí en este mundo porque somos siervos de nuestro Señor. Para cumplir un plan y un propósito que Él ya tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Para que viviéramos sin mancha y sin arruga delante de Él. ¿Y lo estamos haciendo? ¿Estamos caminando dentro de ese plan y de ese propósito? ¿O todavía nos estamos manchando? Porque la mancha es el pecado. Y la arruga, la consecuencia del pecado. El pecado envejece. El pecado deforma, pero el Espíritu Santo transforma. ¿Sí? Nos enseña su palabra aquí en Corintios, que mientras nuestro exterior se va deteriorando, nuestro interior, Él cada día lo va renovando. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual la iglesia está enferma? Que no está Jesús en su vida, simple y sencillamente. Ya tenemos que ser realistas. No de emoción, no de convicción ni de una seguridad. Porque si Él está en tu vida, Él no te va a dejar como estás. ¿Sí? Él lo que quiere es lo mejor para tu vida, para tu familia y para tu descendencia. Y se tiene que reflejar Jesús en la vida de cada familia o personalmente. Y cuando nosotros hacemos su voluntad, Él es el que nos va renovando. Él nos va transformando, Él nos va perfeccionando. ¿Sí? Para ese plan glorioso que tiene para cada uno de nosotros. Porque toda la iglesia tenemos un plan y un propósito que cumplir. Somos los miembros los unos de los otros del cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¿Qué función tienes que desarrollar en la iglesia? Pídele que te lo revele. ¿Cuál es la función que tienes que cumplir dentro de la iglesia? Tienes que predicarles, tienes que enseñarles, imponer manos para que sean sanados, para que sean... Tú sabes, y tienes que saber cuáles son esos dones espirituales que Dios ha depositado en tu vida. Hay muchos que nada más los traen ahí guardados, ni siquiera los usan. ¿Por qué? Porque los paralizó Satanás. ¿Y qué es lo que nos enseña su palabra? Que el que en lo poco le es fiel, en lo mucho lo va a poner. Te ha dado dones espirituales que tú, mira, ni en cuenta. No te has dado cuenta de lo que Dios te ha dado. Porque no tienes una relación y una comunión. Y cada uno debe de tener ese encuentro glorioso en su cuarto secreto, que es su altar, para pedirle cuáles son esos dones espirituales que Él ha depositado en nuestras vidas, para que se cumpla su plan y su propósito, no el de nosotros, no, el de Él en nosotros. Nada más somos sus servidores. Dice, ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y dice el 47, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? O sea, los del mundo. O sea, está diciendo, ¿qué tienes de más? Si lo que estás haciendo lo hace el mundo,
Muestra que tienes a Jesús y llama al peor de tus enemigos. Si te causan hola, buenos días. Que realmente habían reflejado a Jesús en tu vida. Porque esa va a ser la voluntad de nuestro Padre. Pero te pusieron mala cara y eso te está dañando tu corazón. Te está sacando del plan y del propósito de tu Señor. ¿Sí? Nosotros no somos almacenes, ni somos bodegas. Todo lo malo tenemos que desecharlo en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que escucharlo todo, retener lo bueno y que se vaya lo malo. Y es fundamental que la iglesia hoy en día viva espiritualmente, que no esté dormida entre los muertos. Porque si uno tiene una relación y una comunión, por eso el apóstol Pablo decía, hay que orar, velar sin cesar. O sea, en una relación, una comunión íntima con tu papi, ¿sí? Porque tú así vas a saber de dónde vienen los dardos. Y de esa manera tú los esquivas. Toma lo bueno, y si no es nada bueno, todo lo desechas. De tal manera que el día de mañana le dice, hola, buenos días, no pasa nada. Porque de él es la venganza. Nosotros no vamos a ser quienes vamos a juzgar. Él es el que nos va a juzgar. Y Él es el que va a pelear la batalla por cada uno de nosotros. Si alguien me hizo, o sea, no soy yo quien lo va a hacer, es Él a través de mí. Tenemos que dejar nuestro todo en sus manos para que Él obre y nos lleve al nivel que Él tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Pablo no era lo que era. O sea, era un erudito, pero de la ley. La gracia y la revelación del Espíritu Santo no la tenía. Y cuando Jesús se le reveló, ¿cómo ves en las cartas? En la dimensión que el Espíritu Santo lo usó. Porque el Espíritu Santo lo usó para que escribiera estas cartas, las cartas paulinas. Y eso es lo que nuestro Padre quiere, usarte. Porque también Él era un hombre ordinario. ¿O era un hombre sobrenatural? Era un hombre natural. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ya nada fue natural, todo fue sobrenatural. Y Dios se revela a los hijos de obediencia para mostrar la sobrenaturalidad y poder ver tu presente, futuro y hasta tu final. Vean los profetas, cuando ellos profetizaron para lo de mañana. Ellos estaban profetizando 300, 500, 800, 1000 años antes de. Y eso es lo que te va a revelar Jesús. ¿Cuándo? Cuando captes y entiendas lo que Él anhela para cada uno de nosotros. Tenemos un Padre bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. El problema somos nosotros que no nos dejamos. Y como no nos dejamos, nosotros somos los que vamos a pagar las consecuencias. Dice el 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿A quién vas a imitar? A Jesús. Cuando tú eres imitador, vas creciendo en perfección. Vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y todo lo que tú recibiste de gracia lo está dando de gracia. Y cuando tú eres una fuente de vida, de agua dulce, que estás hablando, que estás predicando, que estás exhortando, que estás edificando, esta copa nunca va a dejar de ser saciada. Porque lo que tú des, Él te lo va a dar. Tú lo des expresando y Él siempre te va a estar llenando tu copa. Y tu copa siempre va a estar rebosando. Pero hay muchos que no hablan nada, no predican nada, no enseñan nada, no son testimonio de nada. Y dices tú, ¿dónde está la perfección? El que nos va a perfeccionar es Jesús, porque su Espíritu Santo es el que está habitando en nuestras vidas. Somos el templo del Espíritu Santo. Y es el que nos va renovando cada día, nos va transformando. No a nuestro plan, a su plan y a su propósito.
Y esa es la vida que nosotros debemos de entender en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿No está tu vida en sus manos? ¿Qué le pasaría al barro si siempre el barro está fuera de las manos del alfarero? Siempre va a ser barro. Siempre va a ser barro. Podrán pasar millones de años y va a ser siendo barro. Pero con un instante que tú te pongas en las manos del alfarero, y el barro ya no va a ser barro. Va a ser una bandeja, va a ser una olla, pero con un propósito. O sea, cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir en sus manos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. La perfección viene a través de la disciplina. Sin disciplina no hay perfección. La gente no le gusta la perfección. Hay mucha gente que le dice una palabra y ya se sintió agredido. ¿Y por qué? Es sencillo. Porque es una niña, es un niño espiritual. Pues la persona que va creciendo y aprendiendo y que va siendo perfeccionada, dice, ay, o sea, lo capta y se arrepiente de tal o cual decisión equivocada. Y eso lo va a ir llevando también a otra dimensión de crecimiento. ¿Sí? Pero la iglesia vive de emoción. Y aquí no se trata de emoción, se trata de la convicción y la seguridad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? No, pues si vienes acá a hablar y canta y sales a la calle todo triste y desesperado. O sea, es una persona nada más emocional. Porque regresaste a tu casa donde está lo habitual, dices, ahí llegaste a tu estado original. ¿Por qué? Porque no está Jesús. Pero cuando está Jesús, aquí donde quiera que tú te encuentres, siempre vas a reflejarlo. Con una actitud correcta, con palabras correctas. Y una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá a nuestro Señor. Él nos lavó, Él nos purificó, no para volvernos a manchar, no para volvernos a arrugar. ¿Sí? Que lo entendamos y que lo examinemos bien. Él lo hizo una vez y para siempre. No dice que nosotros tenemos, cada que estamos pecando, lo vamos a crucificar para nosotros, no. O sea, Él lo hizo una vez y para siempre. Si no lo hubiera hecho así, pues siempre iba a ser lo de la ley. Estar ofreciendo sacrificios, machos. Y eso es lo que nos enseña. Si Él lo hizo una vez para siempre, es porque una vez y para siempre también debemos entender que hemos sido llamados a ser perfeccionados en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Y esto es lo que Pablo les manda a la iglesia de Galacia. O sea, no se lo manda allá al mundo. Y dice la palabra de nuestro Señor así. Dice el hermano Pablo, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les he dado. No hay modelos en el Jesús, nada más hay uno. Por eso Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No dice que el modelo que quieras seguir tú. Hay modelos en el mundo, pero que están fuera del plan de Dios. Y nuestro Señor no vino a ser un ejemplo vivo aquí en esta tierra. O sea, nosotros somos los que debemos de ver cómo fue Él, para imitarlo, para seguirlo. No dice que el que quiera ser su discípulo que tome su cruz, dice que se quede ahí o que lo siga. Entonces cuando sigues, ¿qué haces? Estás avanzando, estás creciendo. Pero muchos no me la toman y se quedan estáticos, paralizados. Y están dentro de la iglesia porque Dios no se les revela. Y tienen que arrepentirse de todas las malas decisiones para que nuestro Señor Jesucristo empiece a trabajar en la vida de la persona. Si nosotros no nos arrepentimos, olvídate que Él se empieza a mover. Tenemos que arrepentirnos y sacar todo lo que traemos para que Él empiece a tomar el control de la vida de cada uno de nosotros. Porque Él no se va a mover en el cochinero.
Tú le tienes que dejar libre todo, porque tú metiste lo malo, y así como tú metiste lo malo, tú lo tienes que sacar. Y cuando tú renuncies a todo lo malo, Él va a tomar el control para empezarte a dar y llenar ese vacío con el cual todo el mundo nace. O sea, todos nacemos con el vacío, sin Jesús. Y cuando lo conocemos, Él es el que llena ese vacío. Por eso cuando tenemos a Jesús, nosotros ya no tenemos necesidad de alcoholizarnos, de drogarnos, de hacer lo que hace el mundo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Nos gozamos en Él, nos regocijamos en Él. ¿Qué hace el mundo para estar contentos? Toma una cerveza o se droga para estar... ¿Y qué pasa al día siguiente? Se pusieron bien tomados y ya amanecen todos. Porque es un engaño de Satanás en sus vidas. Pero cuando Jesús lo llena todo y lo suple en todo, todo va a cambiar en tu vida. Hasta tu manera de pensar, de caminar, de vivir. ¿Sí? Todo es un proceso, pero en las manos de Jesús nada se queda igual. Cuando no está Jesús, por eso es la causa y la consecuencia de cómo está la iglesia hoy en día. Dice el 18, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu actitud aquí en la iglesia? Porque los que son enemigos son los de la carne. ¿Sí? Eso nos habla en Romanos 8. Que la amistad con Dios es los deseos de la carne. Y están en la iglesia. Entonces, mucho menos va a ser tu Padre. Y si Jesucristo no se te revela, pues toda la vida vas a estar así. O sea, le causamos tristeza, le causamos dolor a nuestro Señor. Porque todavía queremos hacer lo que nosotros deseamos de la carne. Y todo porque no tenemos una relación y una comunión. Si nuestro Señor Jesucristo ya te dio su Santo Espíritu, entonces ¿cuál es la causa o la consecuencia por la cual te arrastra la carne? Porque no tienes una relación y una comunión. O sea, ya lo recibiste, pero no tienes un hábito diario. De estar con la palabra, de estar orando en la mañana, de estar orando en la noche. No hay crecimiento. Si tú no alimentas tu alma, tu carne siempre se va a rebelar. ¿Y el alma cómo la vamos a alimentar? A través de su palabra, a través de la oración y la intercesión, para pedir nuestras necesidades. Y Él, como es nuestro Padre, Él nos va a dar todas y suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces hay un problema en la iglesia, y no es Jesús, son los deseos de la persona. ¿Que el mundo no vive deseoso de la carne? Por eso nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ocúpate que seas de los escogidos, porque muchos que están aquí no van a llegar. Y no van a llegar porque Él nos lo habla a través de su palabra. Hay iglesias que están llenas y llenas, pero de esa porción o de esa cantidad van a ser contados, porque nuestro Padre los va a escoger. Y Él es el que nos está probando como el oro, para sacar toda la escoria, todo lo que no sirve. ¿Y cómo es como nos prueba? En el fuego, en nuestro diario vivir, a ver si somos fieles, si somos obedientes a lo que Él nos está hablando y enseñando. Te dice, ay, deja de hacer esto. Es una prueba que te está... Y simple y sencillamente el comportamiento que demuestra la persona va a ver si realmente es obediente o sigue haciendo lo que Él quiere. Y cuando Él sigue haciendo lo que Él quiere, pues causa tristeza, causa dolor.
¿Qué padre o qué madre va a estar tan contenta cuando su hijo anda en el bullicio? ¿No te causa tristeza? ¿No te causa dolor? Pues también hacía nuestro Señor. Y a veces la gente no lo entiende porque tiene cegado su entendimiento y son cortos de vista. Y lo trágico viene en el 19, dice, su destino es la destrucción, adorna al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Eso es lo trágico hoy en día para la iglesia. No piensan en Cristo, no tienen los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, porque cuando tú tienes puestos los ojos aquí en la tierra, tarde o temprano vas a tropezar, vas a fracasar o vas a perecer. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos puesto la vista en la persona, desde ese momento nosotros ya estamos mal. Nosotros siempre tenemos que tener la vista en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si nos enfocamos en lo natural, vamos a empezar a tropezar. ¿Sí? ¿Y de dónde nacen los deseos? No nacen del Espíritu. Porque el Espíritu dice que nos guía ¿a qué? A toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo es el que mora en tu vida, ¿te va a llevar a los deseos? ¿Te va a llevar al libertinaje? Claro que no. Pero cuántas multitudes que están en la iglesia todavía no hacen. Y viven en el engaño. Porque papi no está ahí. Porque cuando papi está en la casa, él corrige, él disciplina para perfeccionar nuestra vida. Un antes y un después. Un testimonio vivo que cause sorpresa en tu entorno en el cual tú vives. Y no vas a decir, pues tropiezas porque no está ahí el Espíritu Santo. Esa es la causa principal por la cual la gente toma ese tipo de actitud que no es buena. Porque si el Espíritu Santo mora en mí, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Redarguye, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces, yo voy a hacer algo indebido, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? ¿Sabes qué? No. Pero si no está el Espíritu Santo, haces lo que tú quieres y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es tu carne. No es el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Para que entendamos las cosas como Dios nos las está enseñando. No como nosotros la queramos interpretar, sino como Él quiere y como Él ya lo tiene establecido. Y va a venir una destrucción repentina. Va a venir una destrucción paulatina. ¿Por qué crees que muchos están enfermos? Y van transcurriendo los días, semanas o meses y su vida se va deteriorando. Cuando la enfermedad llega no siempre se van a quedar igual. La enfermedad a final de cuentas los va a matar. ¿Sí? ¿Qué no somos curados por sus llagas? ¿No fuimos sanados por el doctor de doctores? Entonces hay que examinarnos cuál es la causa. El pecado. ¿La paga del pecado es qué? ¿Es vida? Claro que no, ¿verdad? O sea, cuando tú estás haciendo lo indebido, va a venir la muerte. Repentina, paulatina o radicalmente. ¿Sí? Que ahorita estaba y ya mañana al rato ya no estás. ¿Sí? Entonces es muy visible o muy fácil poder discernir cuando el Espíritu Santo está guiando a la persona. ¿Por qué? Porque venimos a honrarlo. O sea, cuando tú conoces a tu papi, tú vienes a honrarlo a él. Vienes a exaltarlo, vienes a glorificar. No una temporada, no, toda una vida. No es que ahorita sí tuve tiempo y que mañana. No. Cuando tú sabes honrar a tu padre te va a honrar en tal medida. Y a otra dimensión mayor que la que tú lo sabes hacer.
Dice Él que Él honra a los que le honran y ama a los que le aman. Y los que le amamos somos los que le obedecemos y que estamos llevando a cabo sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Él es el que nos va a dar el crecimiento. Y sin crecimiento no hay cambio. Sigue siendo la misma persona. ¿Cuántas multitudes hay de ese tipo? Millones de millones. Que viven por la emoción. Nuestro Señor no es emoción. Él es convicción y Él es seguridad. Dice las cosas que nosotros declaramos, las cosas que no son como si fuesen. Porque todas ya están hechas. No que las va a hacer. Él ya todo lo hizo. Pero como no tienes fe, por eso piensas como piensas y actúas de tal manera. Sí. Pero cuando tenemos fe, dice su palabra que digamos a cualquier circunstancia, quítate y échate en el mar. Y la circunstancia que sea, se va a ir. Porque Dios nos dio poder y nos dio autoridad. Cuando estamos haciendo su voluntad. Cuando no estamos haciendo su voluntad, va a venir la destrucción. Simple y sencillamente. Por eso no se refleja la bendición de Dios. Y Él quiere y anhela bendecir a toda su iglesia. Porque ese va a ser el testimonio para que Él sea glorificado. Dice, no, pues este tiene a Dios y yo lo veo que Dios le está dando, Dios está haciendo en su vida, lo está multiplicando en su familia, en su negocio, que realmente vean a Jesús en nuestras vidas. Porque ¿qué hace el mundo? O sea, como si hicieran lo más digno, o sea, están tomando y como que ellos, mira, se sienten bien. Se exhiben como si fuera algo agradable. ¿Y qué es lo que nos está hablando? Para su vergüenza. O sea, vergüenza no tienen. ¿Y cuántos de los que están aquí tampoco tienen? No saben honrar al Padre porque no lo conocen. ¿Tú conoces a tu papá? ¿Cómo es? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? Así también nosotros tenemos que conocerlo y someternos a lo que Él nos está enseñando. Porque tenemos que entender que nosotros somos sus discípulos o somos sus hijos. Y el Hijo no va a enseñar al Padre. El Padre es el que va a enseñar al Hijo. Y cuando el Hijo no es obediente, disciplina. Cuando no está el Espíritu Santo, pues no hay nada. ¿Sí? Cuando tomas una decisión, viene la prueba de esa mala decisión. Entonces, es la disciplina que por no obedecer lo que Él te estaba diciendo, vienen las consecuencias. Y esa es la prueba en la cual te está disciplinando, para que aprendas, para que la próxima no la vuelvas a hacer. Y así es como es nuestro Padre. Dice al 20, para los que están bien cimentados y arraigados en la roca inconmovible, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos en el mundo, ¿pero qué? Ya no somos del mundo. ¿Qué somos? Dice la palabra. Somos extranjeros y advenedizos aquí en esta tierra. Cuando tú pones tus ojos, tu corazón, tu alma en la tierra, los deseos te van a ganar y te van a arrastrar. Y las consecuencias aquí están ya presentes en tu vida. O sea, tenemos que tener nuestra esperanza puesta siempre en Jesús, en el autor y consumador de la fe. ¿En quién depositas tu esperanza? Si Él es el que te va a dar un trabajo, Él es el que te va a dar una familia, Él es el que te va a dar un esposo, Él es el que te va a dar... ¿En quién quieres depositar? ¿En tus ojos? ¿En tus deseos? Siempre vas a tropezar. Pero cuando lo pides a papi, Él te lo va a dar. Y eso es la convicción y la seguridad que tenemos que tener nosotros. Que Él suple cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Dice el 21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Hay poder o no hay poder en Jesús? ¿Y qué va a ser el poder? Con poder va a ser renovado y transformado. Dice, como somete todas las cosas. Sin poder no sometes nada. Por eso esta carne siempre está deseosa. Y siempre va a estar deseosa si tú no tienes al Espíritu Santo. Siempre, toda la vida. ¿No nos dicen en Timoteo que Él no nos dio un espíritu de cobardía? Nos dio un espíritu de amor para amarnos, cuidarnos, protegernos. ¿Por qué? Porque es Jesús. De poder. Con poder vamos a declarar y decretar nuestras necesidades que tenemos aquí en este mundo. Porque tenemos que comer, tenemos que calzar, tenemos que... todo. Y sobre todas las cosas, dominio propio. Para dominar este cuerpo. Entonces, ¿qué nos enseñas? Si no está el Espíritu Santo, no vas a dominar nada. Y tus pasiones siempre te van a arrastrar al mundo. No es el Espíritu Santo, son tus pasiones y tus deseos. Hay que ponerlo todo en las manos de nuestro Señor y pedirle lo que necesitamos o lo que anhelamos. Siempre buscando su reino y su justicia para que lo demás venga por añadidura. No buscar siempre la añadidura. No, buscar su rostro. Búscalo y cuando lo encuentres, no te separes de Él. Porque Él no está parado. Él siempre vuela sobre las alas del viento. Él siempre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y que realmente seas uno de ellos. Para que se cumpla su plan y su propósito sobre tu persona. No un religioso. No, esos no. Esos son odres viejos. Y dice que a un odre viejo nadie le puede depositar vino nuevo. Dice, ni yo, ni Jesús le deposita vino nuevo. ¿Sí? ¿Y quién es el odre viejo? El que está afuera. Pero ¿cuántos odres viejos hay aquí dentro de? Que tú dices, ya tiene 20, 30 años en la iglesia y yo no veo que cambie. Su comportamiento y su conducta es hasta peor, porque ya le está entrando la frustración. Y eso es lo que está pasando, al contrario. En vez de que sea renovado, transformado y edificado, no. Ahora ya está entrando en una etapa hasta de depresión, porque los años les van llegando y dice, pues, pensando que todo iba a ser color de rosa. No. Si no tomamos decisiones, sin decisiones siempre vamos a estar los mismos. Aquí tenemos que tomar decisiones, porque los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué hizo el rey David? O sea, él dijo, ¿me muero de hambre o me muero lleno? Cuando tomó los panes de la proposición. Una de dos. Bueno, yo así lo visualizo. Tenía hambre. ¿Y qué dijo? Pues me muero de hambre o me muero. Pues mejor me los como. ¿Y le agradó al Padre? ¿Qué dice nuestro Señor acerca del rey David? ¿Que tiene un qué? Un corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está alineado al de tu Padre? Cuando tú tomas decisiones que no están establecidas aún así y que la estás haciendo dentro del orden sin dañar y perjudicar a tales y cuales, Dios te va a guardar y te va a conceder lo que tú estás anhelando, lo que estás pidiendo. Y que no te esté quemando. Porque nuestro Señor no es bombero. No. Sí. Mejor hay que pedir lo que anhelamos y que sea Él que nos corresponda lo que le estamos pidiendo. Así que con el Espíritu Santo hay poder y con el Espíritu Santo se someten todas las cosas. Todas, no una, todas. Entonces cuando vas sometiendo todo, tu ser, tu espíritu, tu alma, o sea, viene un crecimiento, viene una perfección a tu vida. Y se hace un testimonio, pues era bien drogadicto y bien mal hablado. Pues sí, era mi pasado, pero ahora estoy en las manos del alfarero.
¿Sí? ¿Y ahora qué te pasa? Pues tengo a Jesús. Y como tengo a Jesús, tengo todo. Simple y sencillamente así. Vayamos a irlo, pasamos a Colosenses luego enseguida. Capítulo 1, versículo 28. Dice, trabajo de Pablo por la iglesia. ¿Qué estás trabajando tú por la iglesia? ¿Edificando? ¿Derribando? ¿Dividiendo? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Sí, es lo que dice Pablo en el versículo 20. Dice, trabajo de Pablo por la iglesia, porque él entendió el plan y el propósito por el cual fue llamado. ¿A qué fuimos llamados? A trabajar para edificar ¿qué? La iglesia de Jesús. Para construir la iglesia de Jesús, para perfeccionar la iglesia de Jesús. No de lo que yo crea, no, de lo que Él nos está enseñando y demandando que hagamos. ¿Y cuánto lo están practicando? Hoy en día muchos predican sin la Biblia. Se ponen a escribir en la hoja y empiezan ahí con la hoja. No está Jesús. Y todos los que están ahí están dormidos entre los muertos. Dice así nuestra palabra de nuestro Señor, dice. Y esta carta que nos manda a los de Colosas, dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. ¿Quién es Él? Pues Jesús. Entonces, ¿cómo debe de estar la iglesia? ¿O cómo debe ir la iglesia? ¿Te vas a quedar igual, chaparro, enano, sin crecimiento? Ese es el propósito por el cual nuestro Señor tomó a Pablo. No nomás le dijo, no, enseñar a la iglesia, para que la iglesia fuese entendiendo el plan y el propósito por el cual nuestro Padre nos llamó a tener comunión con Jesús. Que haya una renovación, una transformación o una perfección, como tú quieras llamarla en tu vida. Pero ¿cómo está la iglesia? Si está siendo edificada, renovada, transformada. Y no dice de la iglesia, dice seres humanos, o sea, el mundo entero. No habla de una porción. Todos los seres humanos habitamos el mundo. No dice de una nación, de un pueblo, no. Habla general. Sí. Aconsejando. ¿Quién es nuestro admirable consejero? ¿No es Jesús? ¿Sí escucha la voz de Jesucristo cuando te dice, hey, no hagas esto? Él es nuestro admirable consejero, nuestro príncipe de paz. Y como nosotros no sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo, siempre tomamos decisiones propias. Y esa es la causa por la cual vienen las consecuencias a nuestras vidas. No que nuestro Señor quiera que nos pase lo malo o que pasemos un desierto, no. Son las malas decisiones que nosotros tomamos. Por eso hay que meditar y examinar bien la palabra. Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. El problema es la enseñanza. No todas las enseñanzas te van a llevar al destino glorioso con nuestro Señor. Hoy en día la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? O sea, nada más hablan sana doctrina. La sana doctrina es el evangelio del reino. Porque en el evangelio del reino hay poder. Y si no hay poder es porque no está Jesús. Y si pides y no recibes, tú sabrás por qué es. Tú te tienes que examinar. Tú sabes tu vida. También Jesús la sabe. Pero tú te debes examinar. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu intimidad?
donde nadie te ve, pero Jesucristo te está viendo. Y nosotros tenemos que decidir, porque en esta vida hay decisiones. Dice el 29, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Si no estuviera el Espíritu Santo no hubiera poder, ni lucharía, ni pelearía la buena batalla. Sin el Espíritu Santo siempre va a estar uno fracasado. Siempre va a estar uno queriendo aprender cosas, argumentos, artimañas que no son verdades. Porque el argumento no es una verdad. Es una artimaña de Satanás. Aquí nomás nos habla de verdad, verdad y verdad. Y eso es lo que debemos de proclamar. Y por eso Pablo se expresa de esa manera. Hay una finalidad con el cual trabaja, dice, con este fin trabajo y lucho. ¿No dice que él golpeaba su cuerpo? ¿Para qué? Para someterlo a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no luchas tú? ¿Te dio un espíritu de cobardía? ¿Por qué no luchas y vence los deseos que brotan de tu carne? Si tú tienes el Espíritu Santo, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pero si no está Jesús, los deseos de tu carne te van a arrastrar y te van a llevar a la destrucción. Dice, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. No es Él, es Cristo en Él. Es Cristo en mí, es Cristo en ti, es Cristo en ti. ¿Sí? Si está obrando, si está trabajando, si está perfeccionando, pues te tienes que examinar. Y si no, hay que ponernos a cuentas. Que tenemos un Dios de oportunidades, ¿sí? Para aprovechar cada oportunidad que Él nos está dando aquí en este mundo. ¿Sí? No lo vemos porque no lo concibimos. La persona que concibe a Jesús puede ver su presente, su futuro y su final. ¿Cómo es tu Padre? ¿Tu Padre de qué es dueño? ¿Es dueño de nada? ¿Dueño de todo? Si Él es dueño de todo, ¿por qué estás sufriendo? Si ella sufrió para que tú disfrutaras, entonces ¿qué sentido tiene que Él haya sufrido cuando tú sigues sufriendo? Sigues sufriendo porque no se te ha concebido Jesús, no se te ha revelado Jesús y porque no lo conoces. Entonces el Espíritu Santo cuando obra en la vida siempre hay poder. Y cuando estás guerreando y estás declarando lo que tú estás anhelando, baja porque baja en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En Él no hay más de que, a ver si, no. Con la seguridad y la certeza de lo que nos está enseñando a través de su palabra. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, versículo 6. Y habla de la iglesia. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro Señor? Dice, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quien los hacen sufrir a ustedes. Entonces, ¿por qué tomas tu decisión propia? Cuando alguien te hizo, te dijo, te está haciendo. Él es el que va a pagar. Él es el que nos va a cuidar. Y Él es el que va a juzgarnos. A nosotros y a los que están fuera, a los que quieran hacernos daño o a los que nos hicieron, denle la venganza. Y Él te va a cuidar y te va a proteger, porque Él es un Padre amoroso, un Padre que protege. ¿Sí? Por eso dice que aunque tu padre y tu madre te desampararan, dice yo no lo voy a hacer como ellos, porque no se compara la naturaleza humana
con la divina y la celestial. ¿Sí? Él, cada paso que damos aquí en este mundo, Él nos está observando. Cada paso, cada pensamiento que estamos concibiendo, Él lo está examinando. No hay cosa que podamos ocultar ante sus ojos. Dice el 7, y a ustedes que sufren, les daré descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego y con sus poderosos ángeles. El 8, para castigar a los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. El Evangelio, sana doctrina. ¿Sí? Todos predican, pero ¿qué predicas? ¿Qué les estás enseñando? Y por eso la iglesia no tiene el poder. ¿Sí? Cuando hay poder empiezas a declarar, empiezas a orar y lo que sube tiene que bajar. Tiene que bajar porque tiene que bajar. Y si tú estás orando y estás humillándote y no estás recibiendo, tienes que examinarte. ¿Sí? ¿Qué tipo de doctrina estás recibiendo? Porque en la doctrina de Jesús hay poder. Y con poder hay autoridad. Sin poder no hay nada. Así puedas hablar lo que tú quieras hablar. No pasa nada. Dice 9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Todos los que hacen lo malo van a estar fuera, fuera y fuera. ¿Y qué va a pasar? No van a deleitarse, van a sufrir las consecuencias de las decisiones equivocadas que ha tomado la iglesia. Y por eso hay multitudes de tales y como se encuentran, enfermos, necesitados, sin gozo, sin alegría, porque han tomado decisiones propias. No han escuchado a Padre. Por eso en Apocalipsis dice, el que tenga oídos que escucha lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo te redarguye, te corrige con un propósito de que hagas todas las cosas buenas, agradables y perfectas. Entonces cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, viene un crecimiento, viene una perfección a tu vida, y esa perfección tú la implantas en tu familia y empieza a crecer la familia en armonía, en crecimiento espiritual y a otro nivel, que después vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vas a ver la gloria de Dios. Dice el 10, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. ¿Sí? ¿Cuál fue el testimonio que dio Pablo? ¿Fue de él o fue de Jesús? Fue de Jesús. Él dio el testimonio de Jesucristo, pero su testimonio también aquí en la tierra fue imitar a Jesús. ¿Sí? Por eso dice ahí, fíjense, imítenme como yo imito a Cristo. No hagan lo que quieran. Yo soy el ejemplo de Cristo. Ella está en el trono, pero Él me lo reveló y me lo mostró. Y ahora imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Para qué? Para que vaya la iglesia en otro nivel, en otra dimensión, y que todo lo que le esté pidiendo a su papi se lo esté dando. Y que a través de lo que Dios les esté dando sea glorificado el nombre de nuestro Señor. Dicen, no, pues yo no veo a Jesús en su vida, pues está peor que yo. ¿No les ha tocado escuchar eso? Pónganse a examinar. Hay que examinar nuestras vidas. El testimonio que les dimos, nosotros tenemos que tener un testimonio en cualquier lugar donde nos encontremos. Que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros.
Y eso es lo que hace la sangre del Cordero. ¿Sí? Cambia, renueva, transforma. Él nos redimió. Él tomó todos los pecados, transgresiones, iniquidades y quiso. No te los dejó, no te los puso en un costal. Él los tomó y los arrojó a lo más profundo de la mar. ¿Por qué? Porque Él de tu pasado ya no se acuerda. Él es un Dios de presente, de futuro y de final. Porque el día de ayer ya es historia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy, hay que hacerlo hoy. Si tenemos que arrepentirnos y abrir nuestro corazón, hay que hacerlo. Cada quien tiene que examinar su vida. ¿Queremos su bendición? Él es el que nos va a proveer. Pero Él aprueba la fidelidad. ¿Qué dijo el padre de su hijo? Este es mi hijo amado, en que tengo ¿qué? Mis complacencias. Que te complazca cada una de las cosas que le estés pidiendo a través de la obediencia. Todo es a través de la obediencia. ¿Cómo fue Jesús? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nos enseña la vida que Jesucristo vivió aquí en esta tierra. Y si tú dices que Él es tu Padre, tú también tienes que ser igual. Tienes que ser imitador. Y vamos a terminar en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad humilde, amabilidad y paciencia. ¿De qué nos tenemos que revestir? De Jesús. Que vean a Jesús en tu vida. La humildad, la bondad. Y la bondad son sus bendiciones que van a llegar a nuestras vidas. Cuando nosotros nos revistamos de Jesús, eso es lo que nos espera en nuestras vidas. Una vida plena, llena, en toda la dimensión de la palabra, espiritual, física, económica y material, para nuestras vidas. En Isaías nos habla que no seamos escasos, que extendamos nuestras estacas. ¿Sí lo has leído? ¿Por qué piensas tan escasamente? Extiende tus estacas y empieza a tomar fe y a declarar la palabra. Porque así que comenzaste en una relación de matrimonio, hoy en día ya no es un matrimonio, es una familia. Y el día de mañana no va a ser una familia, va a ser una descendencia. Si tú no te pones a soñar en lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, siempre te vas a quedar en ese lugar. Ya tenemos nietos. El día de mañana Dios nos va a conceder otros pocos más. Y si Dios nos permite, vamos a poder ver a bisnietos, tataranietos. ¿No? Pero si no extiende tus estacas. Por eso tenemos que alinearnos a los pensamientos de nuestro Padre. ¿Sí? Porque sus pensamientos no tienen límite. ¿Qué dice en Jeremías 29? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de nosotros como sus hijos, pensamiento de bien y no de mal, para darnos el fin que vos. ¿Qué fin esperas aquí en esta tierra? ¿No esperas un fin glorioso en Jesucristo? Ir extendiendo tus estacas, que Dios te empiece a bendecir tu vida y te empiece a dar un lugar donde puedas construir un hogar, un negocio. ¿Cuáles son tus pensamientos? Si tú no te alineas a Él, siempre vas a pensar lo que tú crees. Pero cuando alineas tus pensamientos a tu Padre, no hay límite. No hay límite para soñar. Sueñas despierto y sueñas dormido. ¿Sí? Así de que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Dice el 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen
Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Está hablando de la iglesia, ¿no? Tenemos que revestirnos de humildad, de amor de Jesús, no de vanidad, no de división. No se trata de lo material, que porque ya viajas con un traje y una corbata, ya menospreciaste a tu prójimo, que es tu hermano. Que nos amemos y nos edifiquemos los unos a los otros. Y si Dios te ha dado la bendición para bendecirlo, para que te identifiques y te compadezcas, como Jesucristo se compadeció de Bartimeo. Él no lo dejó ciego, Él tuvo compasión y se movió a misericordia. Y si tú tienes a Jesús, si tú tienes el Espíritu Santo y tienes el amor todo lo puede. Porque el amor te va a hacer que te quebrantes y te pongas en su lugar para ser de bendición, porque el que bendice, el de arriba es el que lo va a bendecir. No como tú lo estás haciendo, Él lo va a hacer al 100 por 1. Y eso es lo que debemos de entender, que no toda la vida también va a ser así. La iglesia tiene que ir a aprender y crecer para que empiece a declarar y lo que declare empiece a bajar. Porque también no siempre el Padre va a estar dando, no. Tú tienes que aprender que aquí está la palabra. Y la palabra es la espada del Espíritu Santo. Si tú quieres vencer, es con la palabra. Y todo lo que estés enviando al cielo tiene que llegar a la tierra. ¿Sí? Porque la lucha no es con carne ni sangre. ¿Sí? ¿Quién es el que se va a oponer a que reciba la bendición? ¿No habla de cielos? ¿Dónde se mueven los espíritus? ¿Quieres la bendición? Pues hay que guerrear. No estar diciendo, pues mírame cómo. Sí, ya sabe cómo estás, ya sabe cómo vives. Pero ¿cuáles son las armas que te dio? Su palabra. Y si tú no memorizas su palabra, ¿de qué manera vas a guerrear? ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Sí, a mí no me vas a decir nada. ¿Le dijo eso a Satanás? ¿Qué le dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vencer? Imítalo. Si no, te vas a quedar como estás. Y ese es el evangelio del reino. Es el evangelio del reino. Tenemos que ir creciendo, aprendiendo y yendo de nivel en nivel. Dice el 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quién es el amor? Perfecto. ¿No es Jesús? ¿Qué es lo que reflejas? El amor a tu prójimo. El amor a ti mismo, porque si tú te vistes de amor, tú te vas a proteger, te vas a cuidar, te vas a amar. No vas a pecar, no te vas a destruir. Porque el que se destruye, ¿quién es? El que no se ama. Y el que no tiene a Jesús, porque Jesús es amor. Es el vínculo perfecto, que lo llena todo, lo encierra todo. En toda la dimensión de la palabra. Nosotros con Él no tenemos necesidad de nada. Con Él todo lo tenemos. Y sin Él, todo nos va a faltar. Así que si tú tienes a Jesús en tu vida, tú tienes el amor. Y si tú tienes a Jesús, tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no tienes a Jesús, vas a decir tal o cual a tu ayuda idónea y viceversa. Van a sacar fuego, chispas ahí. Pero no se está moviendo el fuego del Espíritu Santo. Se está moviendo el infierno mismo ahí. Hay que captar la palabra. Si realmente Jesús es el que está edificando, el que está construyendo. Dice el 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que reine, o sea, que gobierne, es poder, es autoridad. Pero la pregunta, ¿Jesús está gobernando tu vida?
Jesús está gobernando tu familia, porque gobierno es autoridad. Y cuando tú transgredes los mandamientos de nuestro Señor, tú ya te haces transgresor. Ya no es que el gobierno de Dios esté obrando y gobernando nuestras vidas. Por eso a la gente se le hace muy fácil hablar y se empieza a resistir. Por la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a tu reino. ¿Y qué reino? ¿No es gobierno? ¿No es autoridad? Entonces, si yo estoy invocando que venga a su reino, es porque me voy a someter a su voluntad. Pero ¿cuántos lo estamos practicando? ¿Cuántos los estamos viviendo? ¿Y cuánto nada más lo estamos hablando? Por eso no hay paz. Porque la paz es cuando Jesucristo y el Espíritu Santo te va a hablar. Por eso cuando los apóstoles los envió a predicar, cuando dijo, antes de que entren a una casa, oren por paz. No te imaginas que entro a una casa donde hay pleitos y contiendas y no me pongo a orar por paz. Pues ¿de qué manera va a penetrar la palabra? Si en ese hogar hay necesidad, están más preocupados porque van a pagar un compromiso o les falta comer. O sea, ¿cómo la palabra va a penetrar en sus vidas? La paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando está la paz, la palabra penetra, porque es una espada de doble filo. Y que dice que la palabra, ¿qué? No vuelve vacía. O sea, llegó con un plan y un propósito que tiene que cumplir en la vida de tal o cual familia o de tal o cual persona. Y sobre todo, que sean agradecidos. ¿Qué corazón tienes? ¿Eres agradecido por la vida que te dio hoy tu Padre, de ver un nuevo día? ¿O eres malagradecido? Porque la persona agradecida, en cualquier circunstancia que se encuentra, va a venir a decirle, Señor, aquí estoy. Tú conoces mis necesidades, conoces mis aflicciones, pero yo confío en tu palabra. Porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bendíceme mi necesidad y perdóname mi decisión equivocada. Pero los que están fuera de, ya después no se acuerdan, porque la necesidad lo retiró. Y así es Satanás, como él se mueve. Y los agradecidos, en todo momento, en cualquier circunstancia, aquí, siempre cimentados en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos que ser de decisiones. Dice el Dios, que habite en ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, alabar, exaltar, glorificar nuestro. Tenemos que venirnos a regocijar. Nosotros como su iglesia nos vamos a edificar los unos a los otros. ¿Qué dice en el Salmo 133? Que la bendición llega ¿de dónde? De la barba de Aarón, va descendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Aarón, él es sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Y donde está la cabeza, la bendición se derrama a todo el cuerpo. O cuando está la cabeza dentro de la voluntad de nuestro Padre, ahí hay bendición. Ahí nuestro Padre derrama bendición. Porque si la cabeza está desordenada, aunque esté hablando, no va a descender la bendición. Tiene que estar dentro del orden y del plan y del propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha escogido para hacer su voluntad. No que yo quiera, es lo que Él me enseñe. Y de esa manera vamos a ir aprendiendo y creciendo y yendo a otro nivel, en toda la dimensión de la palabra. O sea, viene la sabiduría. Cuando tenemos temor, viene la sabiduría y la inteligencia. Eso es lo que nos enseña en Proverbios. El temor a Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría y el conocimiento del Santísimo y la inteligencia.
no tienes temor, no tienes nada. O sea, igual, no, pues mejor me quedo aquí. Ahora tengo más preocupación, tengo que sacar eso. Pues ahora no, porque no tienes temor. Y como no tienes temor, no tienes sabiduría y no tienes inteligencia. Porque dice que el temor es el principio, no dice que es el final. Es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Hoy en día la iglesia, ¿tiene temor de tu papi? Esa es la pregunta. Hoy en día la iglesia, ¿tiene temor de tu papi? ¿Tienes temor de tu padre? ¿O te vale o te importa un cacahuate lo que diga tu padre? ¿Cómo estás viviendo? ¿En el temor del Padre? ¿Del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O como te place? Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. A veces el temor de lo malo te gana más que el temor de lo bueno. Y la necesidad que tengo que tener, que tengo que hacer, te paraliza y te saca fuera del plan y del propósito de nuestro Señor. Pero cuando tú tienes temor de tu Padre, siempre estás, heme aquí, y aquí estoy, y dame lo que me vas a dar para hacer tu voluntad, para que se cumpla tu plan y tu propósito en mi vida, en mi familia, en mi descendencia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa, lo que Dios te ha revelado. Y vas a soñar dormido y vas a soñar despierto. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.